Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este otro nuevo encuentro de En Busca de la Sabiduría. Vamos a comenzar con una lectura que va a hacer Pablo, y después vamos a continuar también leyendo el Bhagavad Gita y si tenemos tiempo algún sutra budista dentro de las propuestas que cada uno quiera traer. Siempre está abierto el grupo también a que traigan sus propuestas. Pueden conectarse en vivo, verlo en diferido, dejar sus consultas, inquietudes, discrepancias también, lo que sea. Así que bueno, Pablo, cuando quieras, ahí puedes comenzar. Bueno, buen día para todos, primero, y vamos a hablar un poquito de unas palabras de Yudhishthira. Yudhishthira era uno de los cinco pándavas, eh, en donde habla el Bhagavad Gita, el Mahabharata, en donde está la manifestación de Dios en Krishna, ¿no? Y habla del perdón, Yudhishthira. Yudhishthira tiene unas palabras a su esposa, muy cortistas pero significativas, ¿no? Recordemos que los pándavas eran cinco, ¿no? Yudhishthira, Bhisma, Arjuna, Nakula y Sahadeva. Yudhishthira era el más grande y dicen que Yudhishthira era la encarnación del Dharma, era una persona muy recta, muy virtuosa y habla del perdón. ¿Qué dice del perdón? Dice que el perdón es la virtud misma, es el sacrificio. El hombre que es sabio ha conquistado su ira y sus hábitos, sus deseos, y muestra compasión, incluso cuando es insultado, oprimido y agredido por alguien más. El perdón es la virtud, es el sacrificio, el perdón son los Vedas, el perdón es Brahma, el perdón es el ascetismo, el perdón es santidad. Y por el poder del perdón es lo que sostiene al universo. Aquellos que perdonan están expresando el Dharma. El perdón es la fuerza de los poderosos. El Dharma, perdón y virtud, ¿no? Que es a lo que se refiere Yudhishthira. Yudhishthira le decía esas palabras a su esposa. Voy a hacer una pequeña síntesis, ¿no? ¿Por qué le decía eso a su esposa? Porque los pándavas son desterrados del reino por sus primos. Esto, esto después vamos a profundizar cuando terminemos de leer el Gita de Gandhi, a ver si podemos ya arrancar con el Bhagavad Gita, ¿no? Y al ser desterrados por sus primos, la esposa de los Pándavas eh, se había enojado mucho y, y tiene un sentimiento como de enojo y demás, en donde ella sabía que los Pándavas podían tomar el trono a la fuerza, pero Yudhishthira era tan virtuoso y tan recto, y él siempre a favor del Dharma, que no quiere luchar con sus primos y acepta esa derrota, ese destierro, y se va con su familia, con sus hermanos, sus cuatro hermanos y su esposa al desierto. Y estas palabras del perdón son significativas, ¿no? Y habla de los Vedas, el perdón, ¿no? Yo creo que es una de las virtudes más grandes que hay, ¿no? Y muchas veces nos cuesta el tema del perdón, ¿no? Cuando hemos sido heridos y demás. Eh, pero bueno, es para tenerlo muy en cuenta. Cuando leamos el otro Bhagavad Gita o profundicemos con eso, vamos a desarrollar por qué fueron desterrados y demás, y cuál fue el motivo, ¿no? Porque fue por un juego de dados que son invitados por sus primos, los Kurus, y son engañados, y ahí son desterrados. Dentro de ese destierro y ese juego de dados estaba todo el reinado, ¿no? Y sus tíos habían gente muy sabia, los tíos de los Kuru y los Pándavas, que eran los mismos para ambos, ellos eran primos, presenciaron todo eso, todo ese juego de dados y todo ese destierro. Así que bueno, eso ya lo vamos a desarrollar después, muy interesante, ¿no? Y deja muchas enseñanzas. Hasta acá llegamos con el tema del perdón y bueno,
Vamos a ver si ahora leemos el capítulo 6 del libro. ¿Puedo hacer un comentario al respecto, Pablo? ¿Sí? Esto es del linaje que yo estoy estudiando ahí con un par de maestros también. Eh, el perdón como ejercicio, como práctica, puede ser también una práctica de sanación muy fuerte. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la medicina china energética, todas las emociones de injusticia, ira, resentimiento, etcétera, generan una alteración del campo energético. Entonces, muchas veces hay sanaciones que no se pueden dar si no se libera esa carga emocional. Y el perdón tiene también esta finalidad de poder liberar esa carga emocional donde a veces hay un trauma, donde a veces uno está en una situación de víctima, por ejemplo, de un victimario de algo externo, o a veces hay qué sé yo, como una suerte de enfado para con la vida que uno le ha tocado. Entonces, estos maestros enseñan, después si alguien quiere me contacta, se lo puedo pasar. Esta meditación del perdón es como una suerte de ejercicio ritual a través de la afirmación que uno puede ir haciendo con alguna situación específica, con alguna persona también, que tiene principalmente dos, eh, dos aspectos. Por un lado, liberar la carga energética que yo tengo por parte de la otra persona, que uno de alguna manera se aferra, es decir, si yo no me aferrara a ese sufrimiento, como dice en la perspectiva budista, ¿no? Uno sufre porque se aferra. Si yo dejo de aferrarme a esa herida, a ese sufrimiento, estoy soltando un poco también la carga energética de esa situación traumática. Y la otra función que tiene es recuperar la energía de uno que ha perdido, que está poniendo en esa situación. Hay muchas tradiciones místicas, podríamos decir, que hablan de esta idea de que hay como cordones energéticos que se crean en las interacciones con las personas y a veces esos cordones energéticos son interacciones que no son beneficiosas. Entonces, cortar estos cordones energéticos, este cordón energético es como esta vía de energía que es como una fuga de energía que estoy perdiendo permanentemente o que me termina configurando de una manera porque no puedo perdonar una herida, un trauma de la infancia, etcétera. Entonces, eso me parece como ejercicio terapéutico de sanación, por más que uno diga, no, yo tengo derecho a estar enojado toda la vida y jamás voy a perdonar esto. Bueno, eso a veces puede llegar a ser un impedimento en algunas sanaciones porque a veces esas emociones, esos traumas son la causa o son un complemento importante, si no la causa, de ciertas enfermedades. Lo digo desde el punto de vista como terapeuta. Y también hay un ejercicio, esto ya más de una tradición budista, del budismo tibetano vajrayana, donde la forma de perdonar es resumidamente, ¿no? Esto es parte de lo que estoy estudiando, pero para que te tengan una idea, es visualizar esa persona que uno fue cuando fue víctima de, no sé, me hicieron bullying en la escuela cuando era chico. Y imaginarse a través de una visualización específica, que no la voy a describir, pero básicamente que esa persona que uno fue deja de existir, desaparece, es desintegrada o destruida, porque también uno a veces se aferra a lo que fue, y si uno queda aferrado a lo que fue, también queda aferrado a esas emociones, esos estados emocionales que uno tuvo cuando era pequeño, no sé, por darte un ejemplo este que te decía, de que alguna vez uno recibió un trato que no era el que esperaba, y puede llegar a ser una sanación muy profunda. Es fácil decirlo, después hay que hacerlo, obviamente. No se trata solo de decir, sí, ya perdoné y, como se dice, guardar las emociones que siguen ahí hirviendo, como se dice, sino realmente hacer una purga, poder sacarlo. Hay muchos ejercicios de purga que se pueden aplicar, pero el perdón es una sanación muy profunda para uno mismo, sobre todo. Ese era el comentario que quería hacer. Sí, yo creo que eh, es como como un saldar karma, ¿no? Como una limpieza, que cuando uno entiende esas cosas es más fácil de ir liberando y sanando eso, ¿no? Hace poco en la práctica del Tao también se dijo, se nombró algo así, en donde el practicante, ya sea de budismo, de taoísmo, etcétera, entiende eso, entiende esa parte karmática. Entonces es una forma de liberarse de la rueda del samsara. ¿Por qué? Porque la persona que entiende que eso es una limpieza, eh, no incurre en el mismo error
hablemos del tema de un ejemplo, ojo por ojo, diente por diente. No, uno sabe que pasó un mal momento, bueno, soltarlo y dejarlo ir. No es fácil, como decís vos, Pablo, no es fácil porque a veces son situaciones o muy traumáticas o muy dolorosas, pero el practicante ya va entendiendo esas cosas y el porqué de eso y el por qué sucedió, que tal vez no venga de esta existencia, tal vez venga de otra, pero bueno, es una forma también de ir liberándose, ¿no? De esas cargas, de esas mochilas, ¿no? Y bueno, como decía Yudhishthira, el perdón es algo grandioso, es algo de una persona sabia, de una persona poderosa, poder liberar todas esas cosas, ¿no? Bueno, hay una frase, no tengo la cita exacta, quizá la encuentre, si la encuentro después la paso, pero que dice, en el perdón está la detención de la rueda del karma, que tiene que ver con esto también, a veces desde una perspectiva, podemos decir budista, hinduista, ¿no? Del karma, a veces uno recibe acciones, karma, ¿no? Como forma como se dice a veces, quemar karma pasado, que uno a veces no sabe por qué está recibiendo las acciones o las consecuencias de cosas que uno quizás no es responsable, pero si uno está todo el tiempo queriendo devolver con la misma moneda, es como que sigue girando, sigue activa esa energía y no se detiene, pero si uno elige, por ejemplo, no reaccionar de la misma manera ante una situación, es como una forma también de transformar eso, porque si yo respondo igual, estoy como replicando ese patrón energético. Entonces, tiene que ver con el karma también, como para poder evitar, como se dice, seguir generando semillas kármicas o no positivas. A veces no hay que saber perdonar también, pero perdonar en serio, no en el sentido de decir, ok, te perdono y quedarse con el rencor, sino liberar internamente esa carga energética. Bueno, ese era el comentario nomás. Una cosita que me hiciste recordar, Patanjali decía algo referente al rencor, porque uno si no perdona va guardando, va guardando, va guardando, aunque no devuelva inmediatamente con la misma moneda, va haciendo un reflejo interno y va guardando. Y va generando una raíz muy, muy profunda que llega al odio. Entonces llegamos a un sentimiento tan oscuro, tan negativo, simplemente por no poder perdonar. Así es. Importante poder tratar de andar más liviano, como se dice. Es una carga a veces muy pesada el rencor y el resentimiento. Sí, es importante tocar estos temas, que por ahí refrescamos y bueno, cada tanto es lindo que hiciéramos recordar esto, ¿no? A todos los oyentes. Bueno, si querés, vamos con el capítulo 6 del Bhagavad Gita. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, entonces voy a leer, antes de leer el capítulo 6 del Bhagavad Gita, un par de párrafos de esta introducción que hace Gandhi, que venimos leyendo. Dice, el, el Krishna, o sea, el personaje del Gita, Krishna, acá como nota al pie dice, es el más célebre héroe de la mitología hindú y el más popular de todos los dioses. Se dice que es la octava encarnación de Vishnu. Hay una enorme cantidad de leyendas alrededor de su vida y ocupa un lugar prominente en el Mahabharata, como primo de los Pandavas y amigo y compañero de Arjuna. Posteriormente, su personalidad ha sido investida con un cierto grado de misticismo y es en este carácter divino que recita el afamado Bhagavad Gita, el canto del Señor, que ahora forma parte del gran poema épico. Entonces, en esta figura Krishna dice, es la perfección y el verdadero conocimiento personificados. Pero el retrato, dice Gandhi, es imaginario. Esto no significa que Krishna, el amado de su pueblo, nunca existió, pero la perfección es imaginada. La idea de una encarnación perfecta es un producto posterior. Bueno, también tiene como esta idea de, en todas las tradiciones espirituales siempre se termina deificando a los personajes que son como estos héroes que se transforman, ¿no? Más allá de que haya existido históricamente, después se le atribuye esto de lo divino. Hay un maestro que dice que tenemos que tratar de no olvidarnos de que eran personas como nosotros, porque si ellos pudieron, nosotros pudimos, pero si lo divinizamos y lo deificamos, entonces ya nos separamos de eso y se transforma en un ejemplo que queda demasiado lejos. Por eso recordar que eran personas siempre ayuda a saber que nosotros también podemos emularlo. Dice Gandhi,
En el hinduismo, la encarnación es atribuida a aquel que ha realizado algún servicio extraordinario a la humanidad. Toda vida personificada es, en realidad, una encarnación de Dios, pero no se acostumbra considerar a cada ser viviente como una encarnación, o sea, como un avatar. Las futuras generaciones rinden este homenaje a aquel que, en su propia generación, ha sido extraordinariamente religioso en su conducta. No veo nada malo en este procedimiento. No quita nada a la grandeza de Dios y no se hace violencia a la verdad. Hay un proverbio urdu que dice, Adán no es Dios, pero es una chispa de la divinidad. Por lo tanto, el que tiene un comportamiento más religioso tiene más de la chispa divina en él. Es de acuerdo con esta línea de pensamiento que Krishna tiene dentro del hinduismo la posición de encarnación perfecta. Bueno, comentario como para ir agregando un poco también de Per- contexto a la lectura. Perdón, Krishna también se le llamaba Gopala, Govinda, era pastorcito. Ya en otro momento vamos a comentar algunos pasatiempos de Krishna en su niñez, que era muy bonito. Son muy bellos los pasatiempos de Krishna. Bien, bueno, continúo entonces. Por favor. Entonces, el capítulo 6 dice, este capítulo trata de algunos de los medios para la realización del yoga o disciplina de la mente. Dijo Krishna, aquel que ejecuta todos los actos obligatorios sin depender de sus frutos es un sannyasin, que sería un renunciante o un yogi. No es tal el hombre que descuida el fuego del sacrificio y el que descuida las acciones. Entonces, sannyasin, esto es renunciante, dice, es el nombre dado a los monjes hindúes. La palabra sannyas significa perfecto abandono. Y los sannyasin han abandonado completamente todas las ataduras familiares, deberes profesionales y posesiones materiales. Usan vestiduras anaranjadas, el color de la llama del fuego, para simbolizar que han quemado todos sus deseos en el fuego de la renunciación. También en el budismo los monjes se dicen los que han renunciado a la familia. Dice Gandhi, el fuego puede ser tomado aquí como significando todo posible instrumento de la acción. El fuego era necesario cuando se realizaban los sacrificios por el fuego. Considerando que hilar fuera un medio de servicio universal en esta época, un hombre que descuidara la rueca no podría llegar a ser un sannyasin. Acá hay un comentario porque también este hilar tiene que ver con la revolución que lleva a cabo Gandhi en la India, que tenía que ver con el tejido. Dice, hilar en la rueca fue el símbolo de la no cooperación en la lucha por la independencia de la India. Gandhi popularizó el uso del khadi, la tela tejida en telares caseros con algodón hilado en la rueca, y recomendó un boicot a las telas inglesas. Este fue un duro golpe para la economía en Inglaterra, que vio cerrarse uno de los mejores mercados para su industria textil. Entonces, hoy en día también esto de hilar la rueca es un símbolo también de la independencia también, pero lo toma Gandhi con esta idea de sacrificio. Continúa el texto y dice, sabe que lo que es llamado sannyasa, renunciación, es el yoga, porque nadie puede llegar a ser un yogi si no ha renunciado a los propósitos egoístas. Para el hombre que trata de escalar las alturas del yoga, la acción es el medio. Para el mismo hombre, cuando ya ha alcanzado esas alturas, se dice que el medio es la inacción. Comenta Gandhi, dice, el que se ha limpiado de todas las impurezas y ha logrado tener una mente balanceada, fácilmente alcanzará la autorrealización. Pero esto no quiere decir que el que ha escalado las alturas del yoga desdeñará trabajar para guiar a la humanidad. Al contrario, tal trabajo será para él tan vital como el aliento y también tan natural como el respirar. Lo hará por la sola fuerza de su voluntad. Continúa el texto, dice, cuando un hombre no está atado ni a los objetos de los sentidos ni a las acciones y se desprende de todo propósito egoísta, entonces se dice que ha escalado las alturas del yoga. Por medio del Atman debe uno elevarse y no permitirse la caída, porque el Atman es el amigo de sí mismo y también el enemigo de sí mismo. Atman significa el principio espiritual en el ser humano, el alma, ego o yo superior. El Atman es amigo para aquel que se ha conquistado a sí mismo por medio del Atman, pero para aquel que no se ha dominado y que por lo tanto está contra sí mismo, aún su Atman será un enemigo. Para aquel que se ha conquistado a sí mismo y que permanece en perfecta calma, su ser está tranquilo en el frío y en el calor, en el placer y en el dolor.
en el honor y en el deshonor. El yogi, que está satisfecho con la sabiduría y el conocimiento, firme como una roca, dueño de sus sentidos, y para quien un puñado de tierra, una piedra o el oro son lo mismo, él está en posición del yoga. Es superior el que considera igual al bienhechor, al amigo y al enemigo, al desconocido, al indiferente y al aliado, como también al santo y el pecador. El yogi debe dedicar su pensamiento constantemente al Atman, permaneciendo solo en un lugar retirado, con su cuerpo y su mente bajo control, libre de deseos y posesiones. En un lugar limpio debe preparar él mismo un asiento firme, ni muy alto ni muy bajo, cubierto con una estera de paja, encima una piel de gamo y encima un lienzo. Sentándose en ese asiento con la mente concentrada, las funciones del pensamiento y de los sentidos bajo control. Debe aplicarse a la práctica del yoga con el objeto de purificarse, manteniéndose firme, sosteniendo el tronco, el cuello y la cabeza en una línea recta y sin movimiento, fijando los ojos en la punta de la nariz sin mirar a su alrededor, con su espíritu tranquilo, sin miedo, firme en su voto de brahmacharya, sosteniendo la mente bajo control. El yogi debe sentarse con todos sus pensamientos en mí, absorto en mí. Comenta Gandhi, dice, brahmacharya, generalmente traducido como celibato, significa no solamente la continencia sexual, sino observar todos los votos fundamentales, los yamas, para alcanzar a Brahman. El yogi, de esta manera, con la mente controlada, se une al Atman y obtiene la paz que culmina en Nirvana, la paz que existe en mí. Nirvana, dice Gandhi, no es la total extinción. Tal como yo he podido comprender los hechos en la vida de Buda, Nirvana es la extinción de todo lo que es bajo en nosotros, todo lo que es vicioso, todo lo que es corrompido y corruptible. Nirvana no es como la paz de la tumba, sino una paz viviente, la paz dichosa de un alma consciente de sí misma y consciente de haber encontrado su propio lugar en el corazón de lo eterno. Esta morada en el corazón de lo eterno es Brahma Nirvana. Continúa el texto, dice, el yoga no es para el que come demasiado ni para el que ayuna demasiado, tampoco para el que duerme mucho ni para el que duerme muy poco. Aquel que es moderado en el alimento y en el reposo, en el esfuerzo de sus actividades, en el sueño y en la vigilia, la disciplina del yoga lo libera de todo mal. Cuando su pensamiento, completamente controlado, permanece firme en el Atman, cuando está libre de anhelos por los objetos del deseo, entonces ese es llamado un yogi. Tal como la llama de una lámpara no vacila en un lugar sin viento, así el yogi con su pensamiento controlado busca la unión con el Atman. Cuando el flujo del pensamiento cesa completamente por la práctica del yoga, cuando un hombre se siente contento dentro de sí mismo, contemplando el Atman a través de Atman, cuando él experimenta esa felicidad eterna que está más allá de los sentidos y que solo puede ser comprendida por el intelecto, cuando ahí establecido él no se aparta de la verdad, cuando él considera que no hay ganancia mayor que lo que él ha ganado y cuando firmemente establecido él no es sacudido ni por las calamidades más grandes, tal estado debe ser conocido como el yoga, la unión con lo supremo, la desconexión de toda unión con el dolor. Uno debe practicar este yoga con resolución firme y fervor inagotable, sintiéndose completamente libre de los anhelos nacidos de propósitos egoístas, refrenando los sentidos en todas direcciones y también la mente. Con la mente regulada por la voluntad, gradualmente debe lograr la quietud y, establecido en Atman, no pensar en cosa alguna. Siempre que la inconstante e intranquila mente empiece a vagar, debe ser frenada y puesta bajo el dominio del Atman, porque la paz suprema llega a este yogi que, con la mente aquietada y las pasiones acalladas, ha logrado la unión con Brahman y está limpio de toda mancha. El yogi limpio de toda mancha, que se une así con Atman, fácilmente disfruta de la felicidad eterna del contacto con Brahman. El hombre establecido en el yoga mira todo con ojos imparciales, viendo el Atman en todos los seres y a todos los seres en Atman. Aquel que me ve a mí en todo y que ve todo en mí, nunca se aparta de mí ni yo de él. El yogi que, anclado en la unidad, me rinde culto como al morador en todos los seres, él vive y se mueve en mí, no importa cómo viva o se mueva. Comenta Gandhi y dice, mientras el ego subsiste, el yo superior está ausente.
Cuando el ego existe, se ve el yo superior en todas partes. Dice el texto: aquel que igualándose con los demás considera el placer y el dolor igual para los demás que para sí mismo, ese es estimado como el mejor de los yogis. Dice Arjuna: no veo cómo este yoga de la ecuanimidad que tú me has enseñado puede ser permanente, porque la mente es voluble. La mente es inconstante, Krishna, indómita, obstinada y dominante. Refrenarla es tan difícil como refrenar el viento. Dice Krishna: sin duda, la mente es voluble y difícil de refrenar. Sin embargo, puede ser sujeta a control por medio de una práctica constante y por el desapego. Sin el autocontrol, el yoga es difícil de alcanzar, pero el alma disciplinada puede lograrlo si se esfuerza en ello con los medios apropiados. Dice Arjuna: ¿qué le sucede, Krishna, a uno que tiene fe pero carece de esfuerzo, cuya mente se extravía y no alcanza la perfección en el yoga? Sin un pie firme y tropezando en el sendero de Brahman, cayendo de ambos, ¿no está él perdido como una nube que se desvanece? Disipa completamente esta duda mía, Krishna, porque nadie más que tú puede exterminarla. Dice Krishna: ni en este mundo ni en el otro puede haber destrucción para él, porque el que hace el bien, hijo mío, jamás tiene un mal fin. Desviado del yoga, ese hombre va al mundo de las almas justas y permaneciendo allí durante innumerables años, vuelve a nacer en una casa de gente pura y buena. O puede renacer en una familia de yogis, aunque un nacimiento como este es muy difícil en este mundo. Allí recupera el estado intelectual adquirido en su vida anterior y de nuevo se esfuerza hacia la perfección. En virtud de sus prácticas anteriores, él vuelve a nacer, quiéralo o no. Aún el que solamente desea conocer el yoga va más allá de los ritos védicos. Pero el yogi que persevera en su esfuerzo, libre de pecado, perfeccionado a través de muchos nacimientos, alcanza el más alto estado. El yogi es considerado superior al asceta, también es considerado superior al hombre de conocimiento y superior al hombre absorto en rituales. Por lo tanto, sé tú un yogi, Arjuna. Comenta Gandhi y dice: aquí asceta significa un hombre que practica austeridades con vistas a los frutos de su acción. Hombre de conocimiento no quiere decir un ñañe que ha realizado la verdad, sino un hombre de erudición. Y termina el texto diciendo: y entre todos los yogis, aquel que me rinde culto con fe, con su ser interior absorto en mí, es considerado por mí como el mejor de todos los yogis. Y así termina el sexto capítulo titulado El Yoga de la Meditación, en el diálogo entre Sri Krishna y Arjuna sobre la ciencia del yoga como parte del conocimiento de Brahman en el Upanishad llamado el Bhagavad Gita. Bueno, muchos conceptos muy interesantes. Yo voy a ir haciendo algunos comentarios que me vienen a la mente, pero por ahí si ustedes quieren comentar alguno también está bueno. La idea de la renunciación es, como decía, la renuncia a los propósitos egoístas. El sannyasi en este sentido puede ser un yogi también. No necesariamente es el asceta, el retirado, el que se va. Para adaptarlo esto a nuestra cultura actual, no es que tengamos que renunciar a todas nuestras responsabilidades familiares ni nada, sino realmente renunciar a los propósitos egoístas, aunque uno esté en el mundo, como se dice. No se trata de ser irresponsable en ese sentido. Pero me parece también, vuelvo yo siempre a hacer un paralelismo con el taoísmo, como dice, que es por medio de la inacción, que lo podríamos asociar al Wu Wei como esta renuncia a la acción. También la inacción en la meditación es una forma de lograr el aquietamiento de los procesos mentales, como esto que habíamos hablado hace unos encuentros con la lectura de Patanjali también. Y esta idea también de alcanzar el cese de los procesos mentales, ese nirvana que significa extinción, no es la extinción, no es como se dice una disolución, un nihilismo en la nada, sino es la extinción de estos procesos, podríamos pensar, de más baja vibración, quizá para alcanzar esta unión, este yoga, esta unión con lo más elevado. Me parece muy interesante estos conceptos, como esta idea hace una descripción de, bueno, sentarse erguido, recto, mantenerse con la
atención en la respiración, sin mirar a su alrededor, es decir, hacer un control de los sentidos para alcanzar esta extinción interna de los procesos mentales. Me parece que es muy, muy lindo. Para mí este es uno de los capítulos que más me hablan, porque está diciendo como una práctica concreta de cómo alcanzar esa unión. Después va hablando también de los distintos estados que se van alcanzando, sobre todo esta idea que aparece, ¿no? de lograr que el ego, sería nuestra personalidad, también sostenido en nuestro diálogo interno, se extingan, se detengan, para que aparezca esa conciencia superior, este yo superior del que está hablando, y podamos entonces reconocer primero en uno mismo esta unión con lo divino, este Atman que mora en nosotros, y después poder verlo con los demás, en los demás. Bueno, eso es algunas cosas que se me ocurren decir de este capítulo. Perdón, qué importante no es aquietar y calmar la mente, ¿no? Porque cuando hay ese nivel de conciencia, esa calma, llegar a esa virtud, ¿no? Creo que Betty, eso vos también lo trabajás en yoga, ¿no? De aquietar la mente. Y con respecto a la renunciación, a ver si interpreto bien alguna de tus palabras, Pablo. Creo que hay distintas formas de renunciación, más allá bueno, cuando hay una renunciación tan profunda de una persona que ya toma el sannyasi, ¿no? O sea, una renunciación ya muy, muy completa, pero yo también creo que hay otras formas de renunciación en la vida, llamémosle mundana, ¿no? Renunciación a cosas que no nos suman en la parte espiritual, en el sendero espiritual, ¿no? Y bueno, uno va renunciando también y va mejorando el ser, ¿no? Ahí, hace poco escuchaba una persona que hablaba de los maestros, ¿no? Cuando toman ese sannyasi, esa renunciación, y se forman como maestros, ¿no? Y decía algo muy bonito, que el maestro deja todo por sus discípulos y se entrega a sus discípulos, ¿no? Dando las enseñanzas espirituales y mostrando el sendero espiritual, ¿no? Y bueno, esa renunciación ya tan grande, tan grandiosa de un ser, ¿no? Que llega a ese estado, muy, muy, muy valorable, ¿no? Para esas personas y para los que los rodean, ¿no? Eso quería agregar. Yo me gustaría comentar algo respecto a la meditación. Nosotros tenemos básicamente 8 pasos en el yoga, que son escalones para ir fortaleciendo a nuestro ser y poder controlar la mente. Yama y niyama son los primeros, que son conductas que tengo que evitar, conductas que tengo que potenciar. Y luego está asana, el control del cuerpo. En el control del cuerpo uno no se lo puede saltar para poder llegar a la meditación. Considerémoslo en la parte práctica. Si un cuerpo está enfermo o un cuerpo está dolorido por una lesión, no me puedo sentar a meditar. Mi mente va a ir y venir encima de esa lesión, encima de ese problema. Entonces, trabajamos el tercer paso, que es el control del cuerpo, como un trampolín para luego controlar la respiración. Después del pranayama, seguimos subiendo escalones hasta la meditación. Pero es fundamental poder controlar el cuerpo en un estado quieto, como decía la lectura, en un estado erguido, para que el prana circule correctamente durante el estado de meditación. Es un estado complejo, pero es accesible. Gracias. Bueno, gracias, Betty. Yo quería hacer un comentario también de algo que me llamó la atención, cómo plantea de alguna manera este camino medio, como le dice más tarde el budismo, ¿no? Porque dice, el que no come demasiado ni ayuna demasiado, moderado en el alimento y en el reposo, en el esfuerzo de su actividad del sueño y la vigilia. También como esta idea de
de no caer en el ascetismo o en la renuncia absoluta que a veces termina dañando. Por ejemplo, las personas que no tienen una buena alimentación, como decís vos, no cuidan su cuerpo. A veces se dice el cuerpo es el templo también. Quien no cuida su cuerpo tampoco puede llegar a realizar estas prácticas más avanzadas. Entonces hay que saber encontrar una forma respetuosa de hacer ese tipo de renuncias, pero también puede ser a veces renunciar a malos hábitos que uno tiene, o como habíamos hablado más temprano del perdón, renunciar a estados emocionales, a apegos de sentirse herido, bueno, renunciar a ese viejo yo que muere y renace y se vuelve a formar. También había un comentario interesante respecto de las encarnaciones, como dice, bueno, que es muy, muy difícil mantener este estado, le dice Arjuna, y Krishna le contesta, bueno, igualmente, por sus méritos va a seguir progresando, si no en esta vida, quizá en la siguiente, con este marco teórico, ¿no? de la reencarnación como posibilidad para continuar la evolución cuando uno no logra las metas más altas en esta vida. Pero sí es necesario que el cuerpo esté en condiciones para que se puedan dar estas prácticas. Y equilibrado en la toma de decisiones. Nosotros energéticamente en el yoga vemos nuestro canal solar y nuestro canal lunar, Ida y Pingala, que son más o menos como los meridianos que trabajan ustedes. Entonces, ¿cuál es mi lado fuerte, mi lado reactivo, mi lado solar? Equilibrado con mi lado pasivo, con mi estado de calma, que es mi lado lunar. Si yo tengo en equilibrio mis dos estados, puedo tomar buenas decisiones. Cuando dejo que mi lado solar, mi lado explosivo, tome las decisiones, ahí puedo caer en excesos, puedo caer en una serie de, digamos, situaciones que no son favorables. Y si me quedo en mi lado lunar, que es muy pasivo, muy en calma, puede que tome, por ejemplo, un día, hoy no voy a comer. Entonces, yo pienso, no estoy formando mi cuerpo en este día con la energía que necesito para poder desarrollar un cuerpo sano que me permita entrar en meditación y a partir de ahí en contacto con una energía mucho más grande que yo. Y ahí dejé del equilibrio. Mi lado lunar, mi lado pasivo, me ganó. Entonces, por eso siempre tenemos que estar buscando ese equilibrio armónico de salud y de progreso. Sí, sí, el ayuno puede ser una herramienta de sanación muy fuerte, pero también si no se hace bien puede llegar a ser peligrosa. Entonces hay que tener una guía y para mí, sobre todo, ser consciente de si me estoy acercando a mi objetivo o si me estoy alejando, porque a veces yo estoy muy en contra de esta idea no sé, la gente empieza a hacer una práctica de sanación y de repente están enfermos todo el tiempo están enfermos y uno los ve, los ve cada vez peor. Dice, no, lo que pasa es que estoy enfermo porque me estoy sanando, pero quizá no están haciendo algo bien, o sea, hay que tener cuidado, si uno no obtiene el resultado que uno está esperando, si bien hay que tener perseverancia, pero hay veces si uno hace muchas purgas, muchos ayunos, puede llegar a ser peligroso, Por se eso puede debilitar, sí. lo mencionaba, porque el ayuno hoy por hoy es un tema que está allá arriba, pero hay que tener mucho control, y hay que hacerlo con gente capacitada en el tema, guiados, no es algo sencillo, sino puede ser un ataque a mi propio cuerpo. Sí, sí, hay que tener cuidado con eso y también los trastornos alimentarios, como se dice, a veces disfrazados de ayuno y de purga, pero también a veces con el consumo de sustancias por algún tipo de chamanismo moderno, donde las personas están en purga. Yo esto lo digo desde el punto de vista de la medicina china. El exceso de purga genera deficiencia y debilitamiento. Si la persona no se fortalece, después de un tiempo, quizá no está haciendo algo correcto. Entonces hay que observarse cuál es el resultado que uno está obteniendo. Bueno, no sé si tienen tiempo. Yo había encontrado un sutra para leer se llama El logro de la maestría, no sé cómo están ahí. ¿Tienen un Sí, rato más? sí. Bueno, entonces voy a leer el sutra que se llama Sariputta Vaga o capítulo con Sariputta, que dice Bhikkhu Bodhi, el venerable Sariputta es conocido como el principal discípulo del Buda en cuanto a la sabiduría.
En este sutra también está representado también como adepto a la meditación y explica cómo entra y emerge de los 9 logros meditativos. Entonces, el primero se llama nacido de la reclusión. Dice el texto. En una ocasión, el venerable Sariputta estaba morando en la arboleda de Jeta en el parque de Anathapindika, cerca de Savatthi. Entonces, una mañana temprano, el venerable Sariputta se vistió y, tomando su cuenco y el hábito exterior, entró en Savatthi en busca de limosnas. Y después de haber recorrido el Savatthi en busca de la comida, volvió de esa su habitual ronda. Se alimentó y se fue a la arboleda del hombre ciego, donde se sentó debajo de un árbol para pasar allí su morada diurna. Entonces, cuando se hizo de tarde, el venerable Sariputta emergió de su reclusión y se fue a la arboleda de Jeta del parque de Anathapindika. Y el venerable Ananda lo visualizó viniendo desde cierta distancia y le dijo: amigo Sariputta, tus rasgos faciales aparecen serenos. La complexión de tu rostro es pura y brillante. ¿En qué morada el venerable Sariputta pasó hoy el día? He aquí, amigo, dice, recluido de los placeres sensuales, recluido de los perniciosos estados mentales, entré y moré en el primer jhana, el cual es acompañado por el pensamiento aplicado y sostenido, con entusiasmo y placer nacidos de la reclusión. Pero aún así, amigo, no se me había ocurrido esto. Estoy logrando el primer jhana. He alcanzado el primer jhana, ni emergí del primer jhana. Eso tiene que ser porque el haciéndolo yo, haciéndolo mío, y las tendencias subyacentes de la presunción han sido completamente desarraigados en el venerable Sariputta, y desde hace mucho tiempo semejantes pensamientos no surgen en él. Luego, respecto de, el primero era con el pensamiento aplicado, ahora sin el pensamiento aplicado. Dice, en Savatthi, bueno, cuenta la misma historia, va Sariputta, pasa el día a pedir limosna, luego vuelve, se encuentra con Ananda y le pregunta, ¿en qué morada el venerable Sariputta pasó hoy el día? Dice, he aquí, amigo, al desvanecerse el pensamiento aplicado y sostenido, entré y moré en el segundo jhana, el cual tiene la tranquilidad interior y la unificación mental, y es sin el pensamiento aplicado y sostenido, pero tiene el entusiasmo y el placer nacidos de la concentración. Pero aún así, amigo, no se me había ocurrido esto. Estoy logrando el segundo jhana, he alcanzado el segundo jhana, ni emergí del segundo jhana. Esto tiene que ser porque el haciéndolo yo, haciéndolo mío, y las tendencias subyacentes de la presunción han sido completamente desarraigados en el venerable Sariputta, y desde hace mucho tiempo semejantes pensamientos no surgen en él. Se repite esta estructura. No está siendo, como se dice, autoconsciente del estado en el que está, sino que luego de salir lo reconoce como tal. Luego, hablando sobre el entusiasmo, le pregunta a Nanda, ¿en qué morada el venerable Sariputta pasó hoy el día? Y le contesta, he aquí, amigo, con la desaparición del entusiasmo, moré ecuánime, con la atención consciente y clara comprensión, experimentando el placer en el cuerpo, y entré y moré en el tercer jhana, del cual los nobles declararon, él es ecuánime y conscientemente atento, es alguien que tiene una morada placentera. Pero aún así, amigo, no se me había ocurrido esto, estoy logrando el tercer jhana, bueno, y repite la misma estructura. Ahora, respecto de la ecuanimidad, dice, ¿en qué morada, le pregunta el venerable Sariputta, pasó hoy el día? Y contesta, he aquí, amigo, con el abandono del placer y de la pena, con la previa desaparición de la alegría y displacer, entré y moré en el cuarto jhana, el cual es ni penoso ni placentero, e incluye la purificación de la atención por medio de la ecuanimidad. Pero aún así, amigo, no se me había ocurrido esto, estoy logrando el cuarto jhana, y continúa con esa estructura. Luego habla sobre la base de la infinitud del espacio y dice, ¿en qué morada pasó el venerable Sariputta el día? Pregunta Nanda y le contesta, he aquí, amigo, trascendiendo completamente la percepción de las formas, con la desaparición de la percepción del impacto sensorial y con la falta de atención a la percepción de la diversidad, consciente de que el espacio es infinito, entré y moré en la base de la infinitud del espacio. Pero aún así, amigo, no se me había ocurrido esto, estoy logrando la infinitud del espacio. Luego, acerca de la base de la infinitud de la conciencia, dice,
¿En qué morada pasó el venerable Sariputta el día? Preguntaba Ananda, y contesta: he aquí, amigo, trascendiendo completamente la base de la infinitud del espacio consciente de que la conciencia es infinita, entré y moré en la base de la infinitud de la conciencia. Pero aún así, amigo, no se me había ocurrido esto. Estoy logrando la base de la infinitud de la conciencia. Luego, sobre la base de la nada, dice: he aquí, amigo, trascendiendo completamente la base de la infinitud de la conciencia, consciente de que he aquí no hay nada, entré y moré en la base de la nada. Pero aún así, amigo, no se me había ocurrido esto. Estoy logrando la base de la nada. Luego, sobre la base de la ni percepción ni la no percepción, dice: he aquí, amigo, trascendiendo completamente la base de la nada, entré y moré en la base de la ni percepción ni no percepción. Pero aún así, amigo, no se me había ocurrido esto. Estoy logrando la base de la ni percepción ni no percepción. Luego, sobre el logro del cese, por último, dice: en una ocasión, el venerable Sariputta estaba morando en la arboleda de Jeta en el parque de Anathapindika, cerca de Savatthi. Entonces, una mañana temprano, el venerable Sariputta se vistió y, tomando su cuenco y el hábito exterior, entró en Savatthi en busca de limosnas, y después de haber recorrido el Savatthi en busca de la comida, volvió de esa su habitual ronda, se alimentó y se fue a la arboleda del hombre ciego, donde se sentó debajo de un árbol para pasar allí su morada diurna. Entonces, cuando se hizo de tarde, el venerable Sariputta emergió de su reclusión y se fue a la arboleda Jeta del parque de Anathapindika. El venerable Ananda lo visualizó viniendo desde cierta distancia y le dijo: amigo Sariputta, tus rasgos faciales aparecen serenos, la complexión de tu rostro es pura y brillante. ¿En qué morada el venerable Sariputta pasó hoy el día? He aquí, amigo, trascendiendo completamente la base de la ni percepción ni no percepción, entré y moré en el cese de la percepción y sensación. Pero aún así, amigo, no se me había ocurrido esto. Estoy logrando el cese de la percepción y sensación. He alcanzado el cese de la percepción y sensación, ni emergí el cese de la percepción y sensación. Esto tiene que ser porque el haciéndolo yo, haciéndolo mío, y las tendencias subyacentes de la presunción han sido completamente desarraigados en el venerable Sariputta y desde hace mucho tiempo semejantes pensamientos no surgen en él. Entonces va mencionando distintos estados de conciencia, quizá podríamos pensar progresivos porque va pasando de uno a otro, el último siendo el estado de la ni percepción ni no percepción, y es ese estado del cese o nirvana, como se dice, la extinción también de la percepción o no percepción. Previo a eso está la base de la conciencia del vacío o la nada en la que se entra. Previo a eso está la conciencia en la base de la infinitud de la conciencia. Previo a eso estaba la conciencia del espacio infinito. Previo a eso la ecuanimidad. Previo a eso el entusiasmo. Previo a eso el no pensamiento aplicado, y previo a eso el primero era el pensamiento aplicado. Es decir, va comentando cómo progresivamente va entrando en estados de conciencia en su práctica meditativa, en su reclusión, cada vez más profundos, que están enumerados como el primer jhana, el segundo jhana, el tercer jhana, pero mientras él está, comenta: no estoy pensando, he alcanzado el primer jhana. Si uno está pensando, he alcanzado el primer jhana, es porque todavía no ha alcanzado el primer jhana. Me parece muy, muy interesante entonces este sutra, donde va comentando los distintos jhanas o estados de conciencia a los que se va entrando, primero con el pensamiento aplicado, luego, que sería, por ejemplo, con la concentración, puede ser en alguna consigna en particular, visualización, mantra, lo que sea, luego sin el pensamiento aplicado, luego el entusiasmo que a veces se siente en las prácticas meditativas, luego la ecuanimidad, la conciencia de la infinitud del espacio, a la infinitud de la conciencia, y luego, por último, en la nada, y la ni percepción ni no percepción. Así que bueno, este es el texto que quería compartir hoy acerca de el logro de la maestría del capítulo con Sariputta, que es uno de los principales discípulos de Buda. A mí me parece muy, muy lindo texto, porque también a veces cuando uno habla de meditación es, bueno, ¿de qué estamos hablando? Más allá de la práctica, esto que decíamos, la postura, la respiración, la atención, bueno,
y luego ¿qué? ¿Qué es lo que sucede? Un poco de esto nos está tratando de enseñar a través de los textos del budismo, cuáles son esos estados de unión de esta conciencia infinita que se experimenta en un momento y en algún momento también ya el cese incluso de esta misma percepción de la conciencia infinita también. No sé si quieren comentar o compartir algo acerca de esto. Por ahí es muy bonito entender que tenemos estados meditativos naturales. Cuando vemos la magnitud y la fuerza de la naturaleza frente a nosotros, experimentamos ese silencio y en el momento es tanta la calma, la quietud, porque es tan magnífico el escenario que tengo adelante, por ejemplo, un atardecer, la presencia opulenta del mar, que me queda el cuerpo en un estado totalmente quieto, la mente totalmente quieta y el silencio es el protagonista. En ese momento yo no me doy cuenta que el protagonista es el silencio. Luego, cuando se lo cuento a alguien, lo puedo relatar y me doy cuenta de lo que viví. Pero estaba concentrada y estaba en un momento de conciencia tan profundo que no empiezo a buscar rótulos para el momento. Cuando lo tengo que describir, ahí es donde empieza, digamos, todo el lenguaje a darle forma, pero entré en un estado de conciencia natural. En mi caso, por ejemplo, cuando a través de la meditación entro en esos estados de conciencia, ¿no? Creo que la conexión con la divinidad o con los seres de luz se manifiesta, ¿no? Estamos con una conexión más fluida, ¿no? Y bueno, es importante lo que dijimos al principio, aquietar la mente y entrar en ese estado, ¿no? De quietud, de paz, de tranquilidad, con esa conexión, ¿no? Con la conexión con nuestro yo superior, con la divinidad o con quien también querramos conectarnos, ¿no? Sí, yo creo también que por ahí hay personas que quizás no se consideran religiosas ni espirituales, pero sí logran entrar en esos estados de entusiasmo, por ejemplo, con la contemplación de la naturaleza, o a veces de ecuanimidad a través de alguna práctica que puede no ser la meditación. Yo creo que Uy, lo perdimos. con lo, como uno quiera llamarle, ¿no? Puede ser unión con la naturaleza, con el Dao, unión con la conciencia infinita o simplemente esa conexión interna que uno siente a veces que no se puede describir. Pero bueno, es interesante saber cómo ha sido categorizado en el budismo, tiene mucho de esto de estructuras y categorías donde van nombrando distintos estados de conciencia que se pueden alcanzar a través de la práctica. Así que bueno, está lindo, agradecido de poder compartirlo con ustedes y mientras yo también voy estudiando y repasando y aprendiendo. Bueno, igualmente, igualmente. Muy linda la clase de hoy, chicos, ¿eh? Gracias, gracias por estar. Bueno, ya no, nos volveremos a encontrar la próxima y bueno, para los que lo vean en diferido, si quieren después pueden comentar ahí o hacer preguntas, interactuar de otra manera o traer sus propuestas también, están bienvenidos. Gracias. Si les parece, cerramos acá. Bueno, nos vemos la próxima entonces, gracias por estar ahí conectados.